En tus novelas otro fenómeno recurrente es algo que está intrínsecamente ligado a la vida, que es la muerte, pero una muerte que casi en términos de cultura cristiana diríamos que no es el final del camino, porque los muertos vuelven a aparecer de forma sucesiva, bien encarnándose en vivos, como en el caso de Aurora la Soñadora, o bien como fantasmas que van recuperando su espacio, como la que decíamos antes, los amores imprudentes. Sí, porque claro, bueno, la muerte y la vida, pues esos son los dos materiales con los que se construyen todas las historias que nos gusta escuchar, son esos, la vida y la muerte. Lo único que hay, ¿no? Y la vida y la muerte pues van de la mano, igual que la luz y la oscuridad, el bien y el mal, el dolor y la alegría. Es decir, el ser humano es así, la tristeza y la dicha. Bueno, hablar de la muerte, por lo tanto, es imprescindible, porque forma parte de la vida. Y los muertos forman parte de la vida también, aunque parezca una paradoja. Y todo el mundo que haya perdido a alguien querido sabe hasta qué punto esa persona querida, aunque esté muerta, objetivamente, sin embargo, sigue viva en ti. Y entonces, bueno, ahí existe ese problema de cómo hacer que siga vivo, cómo seguir comunicándote con él. Toda la literatura de fantasmas tiene que ver con eso, con la imposibilidad del regreso de los muertos, ¿no? Y claro, pero los muertos están ahí y queremos hablar con ellos. Y entonces para eso existe esa facultad maravillosa que es la imaginación, para eso existen los cuentos. ¿Y la imaginación qué es? Es muy sencillo. Es una facultad que nos permite vincular realidades que nuestra razón separa. Nuestra razón separa la vida de la muerte, por ejemplo. Separa el mundo de los animales y el mundo de los hombres. Separa el mundo de los niños y el mundo de los adultos. Y la imaginación tiende puentes entre ellos, entre los vivos y los muertos, entre los niños y los adultos, entre los hombres y los animales, entre los hombres y las mujeres. Es decir, esa es la facultad maravillosa. Permite vincular realidades que parece que están separadas, ¿no? Y nos permite abarcar la vida en toda su totalidad. Esa es la misión de la literatura, hablar de la vida en su totalidad. Bueno, esperemos que sea dentro de muy tarde, pero es inevitable. ¿Cuál sería el epitafio con el que le gustaría que a Gustavo Martín Garzo le recordasen generaciones futuras? Vaya, eso es una cosa muy complicada para pensárselo, no lo sé. Al fin y al cabo, no deja de ser la aspiración de uno. Decía, también volviendo a Machado, que la hipocresía es el vicio que rinde la virtud, ¿no? Porque al fin y al cabo la hipocresía es como uno quiere que le vean frente a cómo es en realidad. Pero ¿a qué aspira? ¿Cómo le gustaría ser recordado en ese sentido? ¿Cómo sería la vida plena de Gustavo Martín Garzo o un film que ponga un punto final a una vida plena? Bueno, no lo sé, como narrador podría ser algo así como que quiso escribir la historia más hermosa. Lo dejamos así. Y lo dejamos así. Bueno, pues me están diciendo que nos queda muy poco tiempo, pero sí que, volviendo al tema del amor, no quería dejar de citar dos novelas que lo hacen relación además con dos nombres relacionados por una I, Sonia y Bel, o las historias de Marta y Fernando, dos historias de amor completamente distintas, porque en un caso Marta y Fernando es una pareja, Ña y Bel son dos chicas y algo que entra en un momento determinado. Quería cerrar, por eso decíamos antes lo de Delibes, con esa novela, la de las historias de Marta y Fernando, porque no deja de ser la que te entregó, con la que conseguiste el premio Nadal, que te emparenta con la tradición de Miguel Delibes, como, por desgracia, también era inevitable, porque la vida tiene sus límites, del escritor vivo de Valladolid por excelencia. Sí, bueno, la verdad es que esa novela yo la tengo mucho cariño, precisamente por eso, porque fue la novela que me abrió un poco como al eso que se llama el gran público. El premio Nadal es un premio muy prestigioso y entonces, bueno, pues hizo que, esa es mi novela sin duda alguna más leída, que llegara ese libro pues a un montón de manos y de gente que antes no había leído nada mío, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues oye, estoy muy agradecido, digamos, al premio. Fue un lujo poder sentir que formaba parte de esa lista tan prestigiosa, ¿no? Y que había autores, pues sí, por ejemplo, como Miguel Delibes, ¿no?
Y bueno, y en ese sentido pues sí que siento una gran gratitud hacia ese premio, ¿no? Y creo que ahí las cosas sí que cambiaron un poco, porque, por ejemplo, fue en ese momento cuando yo decidí pues dejar mi profesión de psicólogo para dedicarme solamente a escribir, ¿no? Y entonces donde hice ya de la literatura no solamente mi pasión, sino mi profesión.